La influencia del darwinismo sobre los conceptos raciales en México, las teorías sobre la evolución de Lamarck y Darwin, la tesis monogenista y poligenista sobre el origen de la especie humana, el determinismo hereditario y el racismo científico proveyeron nociones que fueron empleadas por los intelectuales mexicanos en su afán por construir una identidad nacional que integrara al indígena al gran proyecto de la nueva nación. A partir de la Ilustración se inició la investigación sistemática de las diferencias biológicas y culturales de los distintos pueblos. Ello significó un rompimiento con las ideas del influyente naturalista Linneo, quien clasificó las razas humanas de acuerdo a sus características esenciales. La taxonomía linneana quedó en entredicho cuando se encontraron individuos que no armonizaban con los modelos tipológicos definidos como razas puras, ni poseían los caracteres esenciales propios de cada una. En la segunda mitad del siglo XVIII, el conde de Beaufort concluyó que la dispersión era la causa de que la especie humana se hubiera diferenciado geográficamente en razas, debido a influencias climáticas, aunque todas habían derivado de la raza caucásica original. Beaufort criticó duramente la clasificación esencialista de Linneo, a la cual juzgó como un mero artificio que no representaba el mundo real. Propuso un sistema natural alternativo, basado en linajes históricos, es decir, en ancestros y descendientes relacionados genealógicamente. En resumen, ya desde las primeras explicaciones modernas sobre las razas humanas se fijaron dos posturas, una genealógica y otra esencialista. Después de que la razón reemplazó a la revelación como medio legítimo de conocimiento, la antropología dio al término raza una connotación científica fundada en conocimientos morfológicos y biogeográficos. Surgió entonces una ideología que pretendió fundamentar el racismo sobre criterios objetivos. Al inicio del siglo XIX, la antropología clásica y el filantropismo fueron perdiendo ímpetu en Europa ante el surgimiento del racismo científico. Según este nuevo enfoque, había diferencias innatas, físicas, mentales y culturales entre las poblaciones humanas que dependían de la herencia y no de las condiciones ambientales. En consecuencia, los programas educativos para cristianizar y civilizar a los pueblos bárbaros resultaban no solo ingenuos, sino vanos, pues su efecto sería irrelevante en la modificación de los rasgos hereditarios. Luis Agassiz sostuvo que los híbridos interraciales eran individuos degradados, pues perdían todas las características superiores de la raza blanca. Él mismo lo había atestiguado en Brasil, donde el mestizaje había dejado consecuencias sociales nefastas. Agassiz suscribió las ideas de Joseph Arthur de Gobineau, quien atribuyó la decadencia de las naciones europeas a la mezcla de la raza nórdica pura con las razas inferiores del sur. En contraste, Darwin refrendó el monogenismo, pues decía que el abismo que separa al hombre de las bestias y a los fueguinos de los europeos no era sino una ilusión reconfortante. El filósofo Herbert Spencer hizo su propia interpretación de las ideas de Darwin para construir el llamado darwinismo social. Describió a la selección natural como la supervivencia del más apto y popularizó una visión lineal y progresista de la evolución, con la raza blanca a la cabeza seguida por las demás razas, las cuales representaban estadios evolutivamente atrasados. Después de la lucha independentista, surgió en México el ideal de construir un nacionalismo propio. Las élites gobernantes decidieron que el mundo indígena debía ser transformado para poder integrarse al nuevo proyecto de nación. Entre los conservadores tenemos a Francisco Pimentel, quien reivindicó al indio mexicano revirtiendo los propios argumentos tanto de Morton como de Camper, diciendo que el indio tenía la misma capacidad craneal e intelectual de las razas europeas. Entre los liberales encontramos a Ignacio Ramírez. Él señalaba que el blanqueamiento y la homogenización racial eran ideales ilusorios, en una nación compuesta por multitud de pueblos, cada uno con su propia lengua, por lo que el reconocimiento de la diversidad racial y lingüística era la condición para el nuevo proyecto de nación. Al cobijo del régimen de Porfirio Díaz, los científicos, mayoritariamente positivistas, usaron la ciencia para legitimar su ideología.
Al adoptar las ideas positivistas de Comte, los científicos quedaban comprometidos, al menos teóricamente, con la idea de que las diferencias raciales no estaban relacionadas con cualidades intelectuales ni morales hereditarias, sino con avances o retardos relativos de evolución social. Vicente Riva Palacio fue un personaje de vasta cultura, liberal, militar, político y naturalista aficionado, pero sobre todo, literato. Desde sus inicios como escritor, Riva Palacio entendió con toda claridad que el elemento central de la nueva nación mexicana era necesariamente el mestizaje. Según Riva Palacio, es el carácter lampiño de los indios lo que revela su adelanto evolutivo. Darwin ciertamente había llamado la atención sobre el carácter lampiño de los indios americanos, aunque no juzgó tal condición como un indicio de progreso. Esta idea es un agregado de Riva Palacio, quien afirma que la posesión de pelo ha sido considerado por casi todos los naturalistas modernos como un carácter inútil e incluso perjudicial, sobre todo para los hombres que habitan las zonas tropicales, pues el pelo es el lugar donde los parásitos encuentran abrigo. Argumenta además que su ausencia no puede considerarse como un carácter adquirido por el hábito continuado de arrancarlos, pues tanto los romanos como los australianos, que sí acostumbraban quitarse el pelo, no se habían vuelto lampiños. Esta condición se debía por tanto a la selección natural e indicaba que los indios americanos habían evolucionado como una raza pura desde la prehistoria. Llama la atención que Riva Palacio omita la opinión del propio Darwin, ya que, en realidad, en la segunda edición de La descendencia del hombre, Darwin considera que, con o sin pelo, ninguno de los cuadrúpedos tropicales habían podido finalmente librarse de los parásitos. El naturalista inglés no veía ventaja ni desventaja adaptativa alguna de las condiciones lampiña o peluda, como tampoco en las barbas, los labios gruesos o los grandes pechos. Estos caracteres no podían explicarse por acción de la selección natural, sino más bien por la acción de la selección sexual. Riva Palacio recurrió también al principio de la correlación expuesta por Darwin en La descendencia del hombre. Con base en este principio, Riva Palacio conjeturó audazmente que la falta de barba en los indios se compensaba con la posición de una dentadura perfecta que conservaban hasta la edad avanzada. Mientras que para Darwin el principio de la correlación explicaba la presencia de estructuras que no eran por sí mismas adaptativas, para Riva Palacio generaba solo características adaptativas en los indios. Otro estudioso del tema racial durante el Porfiriato fue Andrés Molina Enríquez, un reconocido abogado, sociólogo y etnógrafo de ideología positivista. En 1909 publicó un estudio titulado Los grandes problemas nacionales, donde abordó la desventaja que representaba una población mexicana disgregada y dispersa en el territorio nacional. Molina sostuvo que la mejor solución para este problema era el mestizaje, pues el mestizo conjugaría lo mejor de la herencia española e indígena. La disyuntiva entre raza y cultura provocó contradicciones en el pensamiento de Molina. Por un lado, se opuso a la idea común del blanqueamiento indiscriminado como estrategia para mejorar la sangre india. Resultaba absurdo permitir la entrada de agricultores blancos improvisados que no conocían el clima ni los sistemas de cultivo más adecuados. En este caso, resulta claro que Molina antepone la cultura a la raza. La mera condición racial de los europeos era insuficiente para mejorar las condiciones del campo mexicano. Sin embargo, por otro lado, Molina persistió en su tesis principal. La raza era el elemento determinante, por lo que había que fundir a todas las razas que habitaban México en una sola, bajo la delirante premisa de que el mestizo conjugaría lo mejor de cada una. Llama la atención que en el México del siglo XIX, las ideas poligenistas, tanto de Gobineau como de Agassiz, así como su asociación entre mestizaje y degeneración, no parecen haber tenido mayor trascendencia, a pesar de que el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por un marcado clasismo, donde los fuertes sobrevivían y los débiles tenían que irse. Dos condiciones parecen haber influido sobre las posturas en pro del mestizo. La primera fue el reciente pasado liberal de la nación, que favoreció el avance social de los mestizos. Ya desde 1855, Benito Juárez había promulgado una ley que declaraba iguales a todos los individuos ante la ley y la sociedad.
Juárez mismo, un indio zapoteco, llegó a ocupar la presidencia de la República y su sucesor, Porfirio Díaz, a pesar de sus pretensiones afrancesadas, era un mestizo oaxaqueño. La segunda condición que contuvo al racismo entre los intelectuales mexicanos fue la idea comteana de la igualdad racial y la determinación del desarrollo del individuo por las condiciones sociales y no por las raciales. Sin embargo, conviene precisar que solo en un sentido muy laxo podría afirmarse que Riva y Molina se basaron en ideas de Darwin para sustentar su tesis sobre la superioridad del mestizo. Un análisis más puntual de esta relación revela que, de entrada, el conocimiento que tuvieron estos autores sobre la obra de Darwin no fue precisamente amplia, lo cual es muy comprensible, pues no se dedicaron al estudio de la historia natural. Así, el interés principal tanto de Riva como de Molina, cuando trasladaron las ideas de Darwin al plano social, no fue el rigor conceptual, sino que simplemente las utilizaron como un recurso retórico para construir su mestizofilia. Por su parte, Molina transfirió sin ningún sustento empírico las supuestas ventajas de la raza india a la mestiza. Los conceptos tanto de Riva Palacio como de Molina tuvieron una consecuencia social notable. Mientras que en otros países se intentó alcanzar la unidad nacional mediante la pureza racial, en México se intentó precisamente al contrario, es decir, mediante la mezcla de razas. Aquí añadiríamos que irónicamente, al final ambas iniciativas no fueron más que meras invenciones retóricas. Finalmente, convendría hacer notar que la interpretación del entonces novedoso concepto del progreso evolutivo que hicieron Riva Palacio y Molina Enríquez destaca por su tono de actualidad. A diferencia de una corriente importante que interpretó al progreso en un sentido predeterminado y teleológico, ellos se apegaron a su sentido original darwiniano, es decir, lo entendieron en un sentido básicamente utilitario, con un mero proceso de adaptación a condiciones concretas.